Bienvenidos a esta tercera clase, este tercer encuentro del sacramento del bautismo. Continuidad del tema que trabajamos hace 8 días, que es el sacramento del bautismo. Hoy vamos a trabajar la mistagogia del sacramento. Los invito entonces para que tomemos las Sagradas Escrituras, para que oremos, entremos en esa tónica de oración. Romanos 5, 3, 4. Romanos 5, 3, 4. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Romanos 5, 3, 4. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol Pablo nos invita a tener claro de que el sacramento del bautismo nos incorpora a la persona de Jesús, nos adhiere, nos une, nos hace uno con Cristo. Y el bautismo nos hace criaturas nuevas. Por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Por el bautismo nos unimos a la hermandad con Jesús. Por el bautismo nos hacemos espirituales con el Espíritu Santo. Por eso somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de volver nuestra mirada a nuestro bautismo. ¿Dónde nació nuestra fe? Al pórtico, a la puerta de nuestra vida cristiana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a trabajar, reitero, la mistagogia del sacramento del bautismo. Y este tema lo voy a dirigir desde 3 aspectos. El primero, desde la definición etimológica. Ustedes bien saben que para mí es importante hablar de definición etimológica para poder saber de dónde proviene el término, cuál es la raíz, a qué nos invita, y no tener una respuesta o un significado ambiguo. Entonces, por eso, en todos los espacios donde yo comparto, donde doy clases, siempre me gusta, y ustedes son testigos de ello, de hablar pues de la definición etimológica. Segundo, vamos a hablar de los signos que tiene el sacramento del bautismo. Siempre nos han hablado que un signo importante e indispensable, y así lo es el agua, pero no nos han detallado uno a uno. Eso lo vamos a trabajar hoy. Y esto pues no únicamente va a servir a ustedes como participantes de este proceso de formación, de este curso, sino también a aquellas personas que acompañan procesos de iniciación cristiana y que de una u otra manera también se suman a los cursillos prebautismales. Y también para que tengamos claro que cuando participamos de un sacramento sepamos qué se encierra en cada uno, por qué este signo, por qué aquel, por qué el uno y el otro. La Iglesia es rica en signos. Los signos nos llevan a presenciar algo que se oculta,
a presenciar algo que se oculta. Por eso va a decir San Agustín que los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Lo que yo logro percibir a través de los signos me trae algo nuevo, algo novedoso. Y en tercera instancia trabajaremos lo que hace el bautismo en el neófito o en la persona que lo recibe. Primero, la definición etimológica. De la palabra mistagogia proviene del griego mistagogo, que quiere decir o que significa la iniciación a algo sagrado a través de los misterios que nos unen a la persona de Cristo. ¿A través de qué? De los sacramentos. Los sacramentos todos nos unen a la persona de Cristo, pero de una manera más especial, el bautismo. Quiero leerles lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Algo que quiero hacer énfasis y que no perdamos nunca de vista. Como cristianos católicos y con mayor razón, como agentes de pastoral, debemos de tener en cuenta que debemos beber de 3 fuentes que tiene la Iglesia Católica. La primera es las Sagradas Escrituras. Infaltable, infaltable. La segunda, la teología, es decir, el estudio, la formación. Recuerden que católico formado cualifica la Iglesia. Agente de pastoral formado cualifica la Iglesia. Dicen dicho por ahí, católico ignorante, futuro protestante, ¿cierto? Pero no. Bebemos de la teología, que es la que nos enseña. Y en tercer lugar, del catecismo de la Iglesia Católica o el magisterio, que nos dice el Papa, los obispos, que nos dice el magisterio de la Iglesia dentro de la doctrina. Entonces, el catecismo frente a la mistagogia en el numeral 1075 nos va a decir lo siguiente. Es una catequesis litúrgica que pretende introducir en el misterio de Cristo, procediendo de lo visible a lo invisible, ya decía ahora. Los signos son visibles y nos llevan a lo invisible, es decir, lo que contiene la gracia. Del signo de lo significado de los sacramentos a los misterios. Del signo a los significados, el signo que significa, y del misterio a los sacramentos. Esa es la mistagogia. ¿Qué celebramos nosotros? ¿Por qué celebramos? ¿Por qué, repito, este signo que pretende la Iglesia con este signo? Por ejemplo, cuando Jesús habla de los yo soy en San Juan, ¿por qué se denomina la puerta? ¿Por qué se denomina la vid? ¿Por qué se denomina la luz? ¿Por qué se denomina la verdad y la vida? Todos esos signos nos llevan a algo. Entonces la Iglesia tiene signos visibles que nos llevan a presenciar lo invisible que se encierra en ellos. Entonces, mistagogia, del griego mistagogos, nos une a través de signos al misterio de Cristo. Y segundo, vamos a ver entonces uno a uno de los signos que tiene el sacramento del bautismo. El primer signo que tenemos es la puerta. ¿Sí? El primer signo que tenemos es la puerta. Tal vez esto no lo presenciamos muy bien porque por razones pastorales o porque ya de pronto se le ha perdido como el sentido, pero antiguamente el sacerdote iba al atrio y se paraba en la puerta a recibir a los que iban a ser bautizados. La puerta simboliza la entrada, el paso, ¿sí? Nos va a decir el Evangelio de San Juan 10:9, que Jesús dice, yo soy la puerta. Quien entra por mí será salvado. Entonces el sacerdote, el primer signo es, repito, la puerta, y el sacerdote va allá al atrio y empieza a preguntar.
Por ejemplo, a nosotros cuando nos tocan la puerta, tocan el timbre, uno cuando abre pregunta qué necesita, en qué le puedo servir. No decimos para qué me tocó, sino al decir en qué le puedo servir o qué necesita, ya estamos diciendo para qué toca. El sacerdote le pregunta a los padres y padrinos qué piden a la iglesia de Dios para este niño. Es decir, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están tocando la puerta? ¿Para qué? Y ellos le van a decir para que lo bautice. Pedimos el bautismo. Entonces, la puerta es uno de los signos importantes dentro del bautismo. Y qué interesante y es que también cuando hemos presenciado exequias, ¿qué gesto vemos? Que el sacerdote va a la puerta, va por el féretro, va por la persona que ha fallecido y va a decir unas palabras muy bonitas que tal vez en el momento de dolor la gente no lo percata, pero el sacerdote dice: una vez nuestro hermano o nuestra hermana fue recibido en las puertas de la iglesia para el bautismo. Y qué interesante y es que hubo en el bautismo el agua. Y entonces va a decir: hoy con afecto y respeto rociamos agua sobre su cuerpo en señal de ese bautismo. Entonces miren qué interesante la puerta. La puerta es el inicio, es el pórtico, es lo que nos da vida nueva, como decíamos en la oración, en el versículo 4 del capítulo 5 de Romanos, para empezar una vida nueva en esa puerta. Necesitamos pasar por la puerta, necesitamos entrar en el proceso de salvación, entonces necesitamos la puerta del sacramento del bautismo. Segundo, tenemos la señal de la cruz, ¿sí? La señal de la cruz. La cruz. La cruz va a simbolizar el sentido cristiano. Y la cruz también va a representar la acción de gracias por haber sido redimidos por Cristo. El sacerdote dentro del bautismo, cuando ya le pregunta qué quieren, se comprometen, le dice al niño: yo los acepto y los recibo, y en señal de eso los signo con la señal de la cruz. Entonces le hace la señal de la cruz en la frente, luego el padre, la madre, los padrinos también hacen la señal de la cruz en la frente. Entonces la cruz es otro signo dentro de nuestra vida cristiana. Por eso nosotros nos signamos con la cruz, porque es signo de protección, es signo de recordar esa acción de gracias por haber sido redimidos por Cristo. Tercer signo, las Sagradas Escrituras, la proclamación de la palabra. Infaltable, le decía ahora, infaltable las Sagradas Escrituras en cualquier acto litúrgico, con mayor especialidad en los sacramentos. Recuerden que yo les he dicho a ustedes que peligro trasladar la Sagrada Escritura por fábulas, por cuentos. Muchos dirán: no, profe, es que yo me encontré un cuento tan bonito que cae como anillo al dedo a la catequesis, al encuentro de formación que tenemos, entonces como oración voy a hacer esto. No, el cuento sí es bonito, hagámoslo como actividad, pero la Sagrada Escritura no. El domingo pasado escuchábamos el relato de los discípulos de Emaús. ¿Cómo entraron ellos nuevamente en la lógica de Jesús? ¿A través de qué? De las Sagradas Escrituras. Es necesario pasar por las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son las que van a iluminar la fe de los que asisten a la asamblea litúrgica. Las Sagradas Escrituras son los que iluminan, los que nos van orientando. Entonces, no puede faltar en ninguna reunión de catequesis, estudio bíblico, dentro de las celebraciones litúrgicas, la palabra.
no puede faltar. Otro signo que tenemos de la palabra es, después de la palabra, la oración del exorcismo. Muchos dirán, pues, ¿cómo así que exorcismo? ¿Es que el niño que se va a bautizar, qué, está endemoniado o qué es lo que pasa? Que siempre pensamos que exorcismo es sinónimo de expulsión de demonios. No. La oración de exorcismo es la oración de protección que hace el sacerdote sobre esta persona, sobre el niño, la niña, que va a recibir el bautismo para librarlo de Satanás y del pecado. Eso nos lo va a decir Romanos 6:17. Lo buscan ustedes allá y lo van pues como a corroborar. Recuerden cuando vimos el tema de introducción a los sacramentos. Yo les decía que hay un signo infaltable en todos los sacramentos. Y ese signo es la imposición de manos. Esa imposición de manos es la invocación del Espíritu Santo sobre, en este caso, sobre el niño. Cuando estamos en misa, sobre las especies eucarísticas, pan y vino. Cuando es en el orden sacerdotal, la invocación sobre esta persona que va a ser consagrada como sacerdote, que el Espíritu lo consagre. Entonces, la imposición de manos siempre va a estar en todos los sacramentos, siempre, siempre. Entonces, en el bautismo es en la oración de exorcismo. Les voy a leer textualmente qué significa esto para que no queden de pronto dudas, o si de pronto las tienen, pues las van haciendo llegar a través de este comentario, a través del chat, ¿cierto? Del WhatsApp, me lo hacen saber, ¿cierto? Pero entonces dice, es para librar del poder de Satanás y del pecado. Romanos 6:17. Seguidamente es ungido con el óleo de los catecúmenos, a tiempo que el celebrante, sea el diácono, el sacerdote o el obispo. Recuerde que hace 8 días les decía que el sacramento, el sujeto del sacramento del bautismo es el niño. Y el ministro del sacramento es el ordenado, el consagrado. ¿Sí? Diácono, presbítero, sacerdote u obispo. Nadie más. Nadie más. Entonces, con la oración del exorcismo y la invocación del Espíritu, la imposición de manos, viene el óleo de los catecúmenos u óleo santo. No sé si pues logran ver, aquí dice óleo santo, ¿cierto? Entonces si se logra leer el óleo santo. Este óleo santo es un aceite consagrado por el obispo el jueves santo, según lo manda pues la liturgia, o en otras razones pastorales lo hacen un jueves víspera de Domingo de Ramos. Este aceite es ungido en el pecho. ¿Qué quiere decir? De que el niño, la persona que es bautizada y que es ungido por el óleo santo de los catecúmenos, va a ser protegido. Ya obtuvo la oración, ya tuvo la invocación del Espíritu, ahora debe ser sellado. Debe ser sellado. Entonces va a ser protegido del mal, de Satanás, del pecado. Profe, pero en el transcurrir de la vida, el niño o nosotros seguimos experimentando el pecado. Sí. Sí, pero vamos a tener la protección salvífica. Por eso adquirimos luego la remisión del pecado a través de ¿qué? El sacramento de la confesión. Pero en el momento del bautismo ya estamos protegidos con este óleo. Sé que de pronto hemos visto películas de guerreros. Cuando se van a enfrentar, muchos de ellos, sé que se vacian aceite en el cuerpo para que cuando el adversario, el enemigo, los agarre, se les suelte fácil. Lo mismo va a hacer este aceite en nosotros. Ya tenemos la coraza, ya tenemos la protección. Cuando el mal llegue a nosotros, se resbala porque estamos por la gracia de Dios y del Espíritu Santo.
Después entonces de este aceite viene lo que es el agua bautismal. Recuerden que hace 8 días les decía que el agua, desde la historia de la salvación, siempre nos ha hablado en sentido bautismal. En el libro del Génesis 1:2 va a decir que el Espíritu se movía sobre las aguas, y ahí viene el sentido de la oración sobre el agua. Cuando el sacerdote, en el momento de bautizar, va a la fuente bautismal. De hecho, lo hemos experimentado hace poco en la vigilia pascual. Impone las manos, otro signo, vuelve a imponer las manos, e invoca la presencia del Espíritu. Y dice por ahí una oración: así como el Espíritu se cernía sobre las aguas en el antiguo, también que se cierna sobre este. Por eso, en el bautismo, el agua significa nacer del agua y del Espíritu. En el Evangelio de San Juan 3:5, el encuentro entre Jesús y Nicodemo, vamos a encontrar eso, cuando Jesús le dice: hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del Espíritu, de esta agua consagrada. Entonces, otro signo importante, ¿cierto? Aprovecho pues para tomar un poquito. Ustedes saben pues que en mi clase siempre hay un vasito con agua para ir hidratando la garganta. Entonces, esta agua, o el signo pues del agua, fundamental. Después de que ha sido consagrada o ha sido bendecida el agua, pasamos a la plenitud, por así decirlo, del sacramento. Es cuando pasamos entonces a la pila bautismal. Allí nuevamente el sacerdote le pregunta a los papás. En la puerta les hizo la pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué nombre le ponen? Ya en la pila bautismal vuelve y ratifica. ¿Qué nombre le ponen al niño? Fulanito, sultanito, Zenaida, Bernarda, Yolanda, Marugenia, Juan David, Luz, ¿cierto? ¿Qué nombre? Y entonces ya el padre, o el que está oficiando el sacramento, ya decíamos obispo, sacerdote o diácono, va a decir el nombre y va a decir la forma. Recordemos, yo les recuerdo que hace 8 días decíamos que todos los sacramentos están compuestos de forma y materia. La forma, ¿qué es? Las palabras del bautismo o las palabras del sacramento. La materia, los signos que podemos percibir. Entonces, ¿cuál es la materia del bautismo? El agua, el aceite y los demás signos que faltan. Y la forma, las palabras del bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren qué interesante, y es que Jesús a sus discípulos les manda a hacer lo mismo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y siguientes. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Infaltables esas palabras, ¿cierto? Porque es lo que hace posible el sacramento. Después del signo del agua, tenemos otro signo, y es el Santo Crisma. Tenemos el Santo Crisma, se los voy a presentar también, ¿cierto? Aquí dice entonces Santo Crisma, ¿sí? El Santo Crisma. Aceite que también ha sido consagrado por el obispo, repito, el Jueves Santo según la liturgia, o por razones pastorales, jueves, vísperas de Semana Santa. Es el mismo aceite de oliva consagrado, pero con diferente oración consacratoria para cada especialidad. Quiero que nos detengamos aquí un momento en este aceite. Este aceite trae consigo muchas cosas bellas. Le voy a leer textualmente lo que dice la definición. Dice: la unción con el Santo Crisma
es la unción de consagración. Significa que quien va a ser ungido será ungido con Cristo, es decir, se hará otro Cristo. Vea qué bonito. Es el aceite de la consagración. Por eso entonces yo me pregunto, sin decir que no sean válidos, no, sino que mucha gente dice, yo estoy consagrado a, estoy consagrado aquí, estoy consagrado allá, que a un santo, que a un movimiento. No, repito, no estoy diciendo que no sean válidos. Sí, eso nos ayudan, esas consagraciones van ayudando a perfeccionar la fe o a perfeccionar esa adhesión a la iglesia. Pero no hay más consagración que la del bautismo. En el bautismo hemos quedado consagrados de una vez y para siempre a Dios y a Jesucristo. No tenemos que buscar otras cosas. ¿Qué más consagración que esto? ¿Cuánta gente le pone más interés a otras consagraciones que al mismo misterio del bautismo? Entonces nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque tal vez o desconocen o no quieren aceptar lo que pide el sacramento como tal. Pero qué interesante y es que esta consagración nos hace tres gracias en nosotros. Primero, nos unge, somos ungidos. De ahí viene la palabra Cristo. Cristo significa ungido. Entonces nos une a Jesucristo. Segundo, nos hace sacerdotes, profetas y reyes. A quienes ungían antiguamente en el Antiguo Testamento en la cabeza, a los sacerdotes, profetas y reyes. Los ungían. Tenemos el relato del rey David, ¿cierto? Cuando es ungido en la cabeza en presencia de sus padres y sus hermanos. Entonces nosotros también somos esos ungidos, también somos consagrados por el bautismo. ¡Qué bello! Por eso este tema nos tiene que volver la mirada, como decía ahora, a nuestras raíces de donde nació nuestra fe, que es el bautismo. Entonces me adhiero a, soy consagrado a Cristo y a la iglesia por medio de esta unción. Recuerde que yo les decía por allá que este aceite, esta unción se recibe en tres sacramentos. En el bautismo, que nos lo imponen en la cabeza, en la confirmación, que nos lo imponen en la frente, y en el caso especial de los sacerdotes consagrados que se los ungen en las manos. Por eso yo decía que estos tres sacramentos imprimen carácter, que nunca jamás se vuelven a recibir porque ya están consagrados, ya tienen ese sello indisoluble en la vida de quien lo ha recibido. Otro signo que tenemos después del Santo Crisma es la vestidura blanca. El sacerdote impone en el pecho del niño un pañuelito blanco o en su defecto su estola. ¿Sí? Entonces lo impone y le va diciendo preservarla sin mancha. Le dice preservarla sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? De que el niño está siendo revestido de Cristo. Por eso no se puede manchar. Es decir, lo que decíamos ahora, los signos visibles nos llevan a algo invisible. Un signo visible como el pañito blanco nos va a llevar a lo que no es visible, y es que el alma. Así como vemos este pañito blanco, debe preservarse el alma, ¿cierto? Qué interesante. Los signos nos llevan a presenciar el misterio de lo que no se logra ver. Y luego del pañito blanco, de la vestidura blanca, tenemos el signo de la luz. Miren qué interesante, y ustedes lograron ver de que este signo nos ha precedido desde que empezamos
esta clase, porque la luz es la que nos ilumina, la luz es la que nos orienta, al igual que las Sagradas Escrituras. Entonces, el signo de la luz, signo que fue, o llama más bien, que fue encendida del cirio pascual. ¿Por qué del cirio pascual y no de otra velita que tenga un lamparario por ahí o un santo? Una imagen, perdón. Porque el cirio pascual representa a la luz verdadera que no tiene ocaso, que es Jesús, vivo y resucitado. Entonces el sacerdote, cuando es el momento de la señal de la cruz, le dice a los padres y padrinos: reciban la luz de Cristo. A ustedes se les confía el no dejarla apagar. Vean, signo visible, la luz. Y este signo de la luz nos va a llevar a descubrir algo que no es visible, y es que la fe. Esta luz significa la fe del niño que ha sido bautizado. Por eso dice, preservarla. A ustedes se les confía y no la dejen apagar. Esto es corroborando a lo que en el momento del inicio el sacerdote hace otra pregunta. Al pedir el bautismo para sus hijos se comprometen a educarlos en la fe. Y entonces los padres van a decir sí. Y después le hace la pregunta a los padrinos: si ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a estos padres a educar la fe de estos niños. Y los padres dicen que sí. ¿Sí? Y cuando hacen las promesas, las renuncias, antes de pasar al bautismo, después de la bendición del agua, vienen las renuncias y las promesas bautismales. El sacerdote les va a decir: padres y padrinos, ¿quieren por tanto que sus hijos sean bautizados en la fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar? Y entonces todos dicen sí. Muchas veces responden sí porque hay que decir, u otras veces responden con conciencia y con sentido. Esto es ese signo, la luz. Todos nosotros, por el bautismo, somos luz del mundo. Por eso nosotros tenemos que testificar la fe. Ya que somos conscientes, no dejarla apagar. Es que a mí se me fue apagando un tiempo. Tengo que volverla a encender. Volver nuevamente a que esta fe que recibí en el bautismo vuelva a coger esa llama. Si mis padres, si mis padrinos por X o Y razón empezaron a descuidarla, yo ya con mayor conciencia tengo que ayudar a que las personas la tomen, la acojan. Y entonces por eso nos va a decir por allá el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 14. Yo soy la luz del mundo. Nosotros somos esa luz. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿A través de qué? Del sacramento de este bautismo, a través de este signo. Vea pues qué interesante todas las riquezas que se encierran dentro de los sacramentos. Riquezas que por los afanes de la vida, riquezas que por falta de formación o por falta de catequesis desconocemos. Pero no, ya a partir de hoy debemos de tener claro esto. Signos: puerta, señal de la cruz, sagradas escrituras, óleo de los catecúmenos, imposición de manos y oración de exorcismo, bendición del agua, unción con el Santo Crisma, vestidura blanca y el cirio, la luz. Qué interesante entonces, repito, mis queridos estudiantes, que vamos teniendo en cuenta pues como esto. Y esto nos va a ayudar a dar una catequesis muy amplia, una catequesis con sentido,
una catequesis a profundidad, no únicamente en los sacramentos de iniciación, no, sino también, como decía, dentro de los cursillos prebautismales. Qué bueno que cuando hagan cursillos bautismales hagan como bases, ¿sí? Así pues, como hice yo en el momento, ir sacando uno a uno e irles explicando con calma a los padres y padrinos. ¿Por qué? Porque es el momento donde tenemos que aprovechar la asistencia. Es el momento donde tenemos que aprovechar esto. ¿Cuántas veces cursillos prebautismales se cierran únicamente a decir el sentido del bautismo? Está bien, sí, pero bueno, el bautismo es esto, decimos esto, responden esto y ya. Pero miren cómo se va ocultando o cómo no se va aprovechando todos los signos que la Iglesia tiene. Esa es pues la mistagogia del sacramento del bautismo. Y en tercera instancia vamos a entrar a lo que hace el bautismo en el neófito, ¿sí? Vamos entonces a tomar atenta nota ahí en el cuadernito y vamos a escribir. Yo les voy a dar también los textos bíblicos, les voy a dar unas fuentes para que se apoyen de ellas. ¿Qué hace el bautismo en la persona que lo recibe? Vamos a mirar 5 aspectos fundamentales que tal vez desconocíamos. Uno le pregunta de pronto a la gente, ¿qué hace el bautismo en nosotros? Entonces la misma respuesta va a salir a flote y es, nos hace hijos de Dios. O en su defecto, nos incorpora a la iglesia. Por ejemplo, en los cursillos prebautismales, yo soy muy dado a hacer la pregunta a los padres y padrinos, ¿por qué quieren bautizar a sus hijos aquí en la Iglesia Católica? Y entonces no se hacen esperar respuestas como estas, pues para seguir la tradición de la Iglesia, para seguir pues el camino por donde mis padres me formaron, para que tenga la bendición de Dios, para que sea católico. Siempre son pues como respuestas del común, que a veces de pronto nosotros, consciente o inconscientemente, también damos. Pero a partir de esta sesión, a partir de esta charla, de esta clase, debe quedarnos claro qué hace el sacramento del bautismo en las personas que lo van a recibir y qué hizo en nosotros que ya lo recibimos. Si lo desconocíamos, a empezar a ¿qué? A renovarlo. Nuevamente a mirar, o sea, como a sacudirnos, a ver qué interés tengo yo en esto. Primero, el sacramento nos hace criaturas nuevas. Cuando hablamos de criaturas nuevas, estamos hablando de que el sacramento nos saca de un estilo de vida a otro, por así decirlo. Recuerden que hace 8 días yo les hablaba sobre el sentido del agua en la historia de la salvación, ¿cierto? El primero era que en Génesis 1:2, repito, se cernía el Espíritu sobre las aguas. Luego nos colocaban el símbolo de la arca de Noé, del arca de Noé. 8 personas fueron salvadas del diluvio por las aguas. El pueblo de Israel, aquí viene, criaturas nuevas, el pueblo de Israel pasa. El bautismo es una Pascua, porque me pasa de un estado de pecado a un estado de gracia. Me pasa de un estado de esclavitud a un estado de liberación. Me pasa de un estado de muerte a un estado de vida. Me pasa de un estado de criatura a ser hijo de Dios. El agua me hace criatura nueva. Y por eso en Romanos 5:4 decía que nos hace criaturas nuevas.
Y qué interesante, y es la alianza entre Jesús, hecha por Jesús cuando va el paso del río Jordán. Es la nueva alianza. Entonces, esas criaturas nuevas es eso, un paso, un paso. El bautismo me hace nuevo. Por eso, cuando hablamos de que nos hace nuevos, uno se pregunta, ¿por qué tanta gente espera que el niño crezca y se haga bautizar? Es que supuestamente a ver qué es lo que él quiere hacer, ¿no? No podemos permitir que el hombre o la mujer se vayan deteniendo en su estado de gracia. Eso nos lo va a decir 2 Corintios 5:17, que nos hace criaturas nuevas. Segundo, nos hace partícipes de la vida divina, es decir, de Dios. El año pasado, si mal no estoy, el Papa Francisco, dando unas catequesis sobre los sacramentos, hablaba especialmente sobre el sacramento del bautismo y decía que no era bien visto retenerle a los niños esa gracia divina. No le podemos robar esa gracia, por así decirlo, deteniendo de que no nos bauticemos pequeños. No, decía el Papa Francisco, no, bauticémoslos temprano, bauticémoslos para que puedan recibir la gracia divina. Entonces en el bautismo recibimos nosotros esa gracia. Entonces, por eso viene esa dualidad en nosotros, de ser humanos y de ser divinos. Humanos porque pertenecemos a este mundo y divinos porque le pertenecemos a Dios. Y eso lo va a decir 2 de Pedro 1, 3, 4. 2 de Pedro 1, 3, 4. Tercera instancia nos dice que el sacramento nos hace hijos adoptivos de Dios. Miren que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 y siguientes, cuando Jesús sale de ser bautizado por Juan, dice que se abrieron los cielos y que de allá salió una voz que decía, tú eres mi hijo muy amado. Entonces el bautismo me hace automáticamente hijo de Dios. Me entra en esa paternidad, me entra en ese sentido familiar. ¿Sí? Por eso, dentro del sacramento del bautismo, nos vamos adhiriendo a esa persona de Dios. Y eso nos lo va a decir entonces Gálatas 4, 5, 7, que nos hace hijos adoptivos de Dios. Cuarto momento, el bautismo nos hace coherederos con Cristo de los dones de Dios. Vea qué bonito. Nos hace coherederos con Cristo de los dones de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios tiene para Jesús, también lo tiene para nosotros. Y es por ello que Jesús va a decir en el momento de la ascensión, yo me voy a prepararles un lugar, porque donde yo estoy también quiero que estén ustedes conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo, al hacernos hijos de Dios, nos incorpora directamente a ser herederos del reino de los cielos. Para yo poder acceder a una herencia, yo debo tener parte o pertenecer a. Muy rara vez, pues no me he encontrado como con esas situaciones, pero muy rara vez, de pronto el que tenga mucha suerte,
se encuentra por ahí con alguien que lo haga partícipe de su herencia sin ser parte ni arte, como se dice. Muy, muy rara vez. Pero para ser dueño de una herencia debo ser hijo o ser parte de esa familia. Yo por el bautismo, al hacerme hijo y a ser parte de la familia de Dios, me hago heredero del reino. Por eso nuestra mirada tiene que estar fija en el cielo también. ¿Para qué? Para yo anhelar. Miren que hay un texto bíblico que dice, no ambicionemos las cosas de este mundo, ambicionemos las cosas de allá arriba, del cielo. Es decir, nuestra herencia, nuestra casa donde está nuestro Padre. Y en última instancia, el bautismo nos hace templos sagrados del Espíritu Santo. Cuando hablamos de templos sagrados, es que nosotros somos sagrados y consagrados. Por eso debemos tenerle cierto afecto, cuidar, respetar, no maltratar nuestra vida. Porque es que nuestra vida no es nuestra, valga la redundancia. Nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece a Dios. Hay un texto que nos va a decir algo como así, y es que todo lo que vemos fue hecho por Él y para Él. ¿Cuántas veces nosotros en este mundo nos peleamos, atentamos contra la vida del otro por bienes que no nos corresponden, por un pedazo de un tope de tierra, por un pedazo de, ¿qué podríamos decirlo?, de ganado, qué sé yo, cuando todo esto le pertenece a Dios? ¿Sí? ¿Quiénes son los que proceden de esa manera? Los que todavía no han adquirido una conciencia del verdadero ser de cristianos, templos del Espíritu Santo. Si todos nosotros descubriéramos que soy un templo sagrado y que mi hermano o la otra persona es sagrado, yo no me atrevería a atentar contra esa otra persona. En el 2017, el Papa Francisco sacaba en su mensaje para la Cuaresma precisamente eso, ver al otro como un don de Dios, ver al otro como un don de Dios. ¿Y eso quién nos lo hace posible? Ver el Espíritu Santo, nuestro templo. Por eso nosotros somos seres espirituales, porque tenemos al Espíritu. Ese Espíritu que nos ayuda a discernir, ese Espíritu que nos ayuda a saber orientar nuestra vida, a saber orientar nuestras emociones. Entonces, el bautismo nos hace, repito, templos sagrados del Espíritu Santo. Respetar nuestro cuerpo, no maltratarlo. Y cuando digo no maltratarlo es no tentar contra él. Nos sentimos enfermos, acudamos a ver qué medicina nos pueden ayudar. Cuando digo no maltratarlo es no hacer cosas que lo puedan denigrar. No quiero entrar en detalles, pero como diría por allá un personaje de la televisión, el que lo entendió, ¿cierto? Entonces, a eso apunta. Entonces, ¿quién nos va a decir qué texto bíblico nos va a iluminar esto? Primera de Corintios 6:19 y Primera de Pedro 2:5-9. Somos templos del Espíritu Santo. Bueno, pues entonces con esto quería iluminar esta tercera clase, este tercer encuentro de la mistagogia del sacramento del bautismo. De entre todo lo que escuchamos, de entre todo lo que trabajamos, quiero que se nos quede muy claro estos signos, porque los signos son ricos e importantes y nos ayudan a adentrarnos de una manera más clara al misterio de la Iglesia.
no los perdamos de vista. Te lo invito pues para que concluyamos con la oración, dándole gracias a Dios primero porque nos ha llamado a ser parte suya a través del bautismo, porque nos ha llamado a ser parte del ministerio que bautismal, que nos ha dado en el sacramento, porque nos ha llamado a ser sacerdotes, profetas y reyes a través de la unción, de la consagración del Cristo, y porque sigue contando con nosotros a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades. Él sigue contando con nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a redescubrir el sentido cristiano, nos ayude a adherirnos más a Él, como dice Juan 15, en la vid verdadera. El que esté unido a mí dará frutos abundantes. Que nos dé la gracia de querer más nuestra vida de bautizados. Que nos dé la gracia de ver de que somos consagrados, como dice en el libro de el libro de Jeremías, capítulo 1, desde que estabas en el vientre de tu madre, ya te conocía y ya te consagré. Que no busquemos otras consagraciones que no sean las del bautismo, porque es en el bautismo es donde nos hacemos uno con Cristo, como decía la definición del crisma. Al ser ungidos nos hacemos otros Cristos. De ahí viene el término, reitero, cristianos. Que sea pues el bautismo, que sea este momento pues clave para yo redescubrir mi vida de cristiano, de católico y de bautizado. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Amén. Bueno, les agradezco entonces la conectividad. Nuevamente agradezco el estar disponibles a través de estas redes para continuar con nuestro proceso de formación. Recuerden lo que les dije ahora. Un cristiano formado cualifica a la iglesia. Recuerden entonces enviarme las dudas, los comentarios, las inquietudes sobre la clase. Si les presentó alguna duda, alguna inquietud en el transcurrir, me la hacen llegar. Y por favor, revisar el cronograma de estudio que les entregué al inicio del semestre para que nos pongamos al día con las tareas, cuyas actividades académicas me las hacen llegar por WhatsApp o por mi correo personal. Me lo solicitan, yo lo hago llegar por WhatsApp. Entonces, para que estemos pues caminando juntos, ¿sí? Ya dentro de 8 días entonces nos encontraremos nuevamente para terminar este módulo 3.2. Que el Señor les bendiga, saludos y ojalá un día no muy lejano nos podamos ver nuevamente. Bendiciones, que estén bien.